Bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Hoy estamos a 15 de febrero del 2025 y vamos a ver el tema 15 de la unidad 3. Es el último tema de esta unidad y este tema se llama el seguimiento de Jesús. Para comenzar nuestra clase, pues vamos a ponernos en presencia de Dios para que nos dé la capacidad de entrar en contacto con Él durante esta clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias por tu misericordia con nosotros, por todo el amor que nos muestras a lo largo de nuestros días. Te ofrecemos esta clase, tómala, es una ofrenda que te hacemos y te pedimos que nos ayudes a conocerte un poco mejor, a entrar en relación directa contigo y poder transmitir este amor que te tenemos a nuestros hermanos y a nuestras familias. Te pedimos que bendigas a nuestros seres queridos, protejas a los que tienen algún problema de salud. Te pedimos esa luz del Espíritu Santo para que nos dé la paz y la tranquilidad para entender el plan que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, aprovecho para darle la bienvenida a Mariel. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, perdón, no me podía desmutear. Buenos días, perdón por llegar un poco tarde. No pasa nada, bienvenida. Pues bueno, miren, este tema, como los últimos que hemos visto, también es un tema muy bonito y yo creo que este tema nos va a ayudar a entender o a poder contestarnos una pregunta que a lo mejor nos hemos hecho, que es el por qué somos cristianos y qué significa ser cristianos. Espero que les guste este tema y voy a empezar a compartir la presentación. El tema se llama el seguimiento de Jesús. Y bueno, vamos a hacer una lectura inicial. Si me ayudan dos de ustedes a hacer la lectura, es de Marcos, capítulo 1, versículos del 16 al 20. Hoy vamos a estar usando mucho nuestra Biblia, entonces para que estén pendientes ahí y puedan participar. Les repito, la cita es Marcos, capítulo 1, versículos del 16 al 20. Sí, aquí la tengo. Por Es favor, de Ángel. la Biblia de Jerusalén. Excelente. Vocación de los cuatro primeros discípulos. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga otra Biblia que quiera leer, por favor? Que no sea la de Jerusalén. Aquí está, de la Biblia latinoamericana. Muy bien. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres.
y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Muy bien. ¿Alguna reflexión que quiera alguno de ustedes hacer acerca de esta, qué les dice este texto a ustedes de manera personal? Pues que Dios los escogió a ellos, o sea, ya iba por ellos, ¿verdad? O sea, no creo que haya sido coincidencia esta situación, ¿verdad? Muy bien, un llamado. Ujú. ¿Alguien más? Pues que ya nos tiene pensados, por llamarle de alguna manera. O sea, ya va por cada uno de nosotros a lo largo de nuestro camino. Y, y pues sí, como dicen, no es cuestión de ni de suerte ni de haber estado ahí, ¿verdad? Sino que él ya tiene una misión para cada uno de nosotros. A mí lo que me llama la atención es, dicen que lo dejan todo, ¿no? Lo dejan todo inmediatamente. Y yo creo que lo importante no es lo que dejan, sino lo que encuentran. Encuentran a Jesús y eso los hace desprenderse de todo. Entonces, no lo dice así el texto, no dice encuentran a Jesús, pero pues es lo que yo me llevo no son ellos los que están dejando cosas, sino más bien son ellos los que están encontrando a Jesús. Entonces, pues bueno, eso es la reflexión que a mí me sale de este texto. Y bueno, vamos a comenzar el tema. Los objetivos o el objetivo es los evangelios, yo creo que son los libros de la Biblia que más nos interpelan porque estamos viendo y conociendo a Jesús, el Hijo de Dios. Y como habíamos dicho ya alguna vez, la palabra interpelar es una palabra que te tiene que significa que la lectura de estos textos te tiene que sacudir, te tiene que hacer reflexionar, te tiene que poner en acción. Y pues lo que quiere Jesús con su vida y con su presencia entre nosotros, primero es hacernos discípulos. Eso significa seguirlo y es lo que estamos viendo ahorita con este texto inicial. Quiere no solo que lo sigamos, que nos volvamos como Él, que nos adhiramos a Él y podamos estar en comunión con Él. Entonces vamos a ver cómo sucede todo esto y hablando del seguimiento de Jesús, el libro nos dice que en los tiempos actuales o en los términos de este curso, cuando hablamos del seguimiento, nos referimos a una respuesta, pero yo subrayo la palabra permanente. O sea, no es una respuesta aislada, no es una respuesta inicial, sino que tiene que ser una respuesta permanente, que hombres y mujeres de todos los tiempos le dan a Jesús después de conocerlo, convirtiéndose en discípulos. Y pues vamos a ver qué significa convertirse en discípulos. Vamos a hacer esta lectura, Lucas 8, versículos del 1 al 3, por favor. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes llamado Cusa. Susana y varias otras que los atendían con sus propios recursos. Entonces aquí Lucas nos platica cómo
Jesús va formando una comunidad, algunos son llamados, otros simplemente se van acercando y todos empiezan a formar una comunidad y es una comunidad de hombres y de mujeres. Recordando que en esos tiempos y en estos lugares, Galilea, Judea, en esa parte de Asia, pues una mujer fuera de su casa, pues no era bien visto, ¿no? Entonces, una comunidad formada por hombres y mujeres, pues es algo de llamar la atención para estos tiempos. Eh, Esta comunidad, pues, vivían como Jesús, estaban al lado de Él, estaban en comunión con Él, y entre ellos mismos se conocían y compartían tanto los bienes materiales como su fe y su amor por Jesús. Entonces, este es un ejemplo del seguimiento que espera Jesús de nosotros como miembros de su iglesia. Vamos a ir desmenuzando un poquito este seguimiento. Primero hay un llamado. Aquí vimos ya en Lucas este primer llamado. Vamos a ver otros textos también. Si me ayudan también ahora con Mateo 4 versículos del 19 al 20. Sí, Mateo, ¿verdad? Mateo 4 19 al 20, por favor. Sí, les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Pues ese es, desde el punto de vista de Mateo, lo que leímos hace rato de Marcos como lectura inicial. Él hace un llamado y la diferencia está en la respuesta. En este caso, sus primeros discípulos lo dejan todo inmediatamente y sin pensarlo, lo dejan. Lo dejan todo atrás para seguir a Jesús, perdón. Vamos a ver otras respuestas que pudieron haber ocurrido. Vamos a ver en Lucas 18, del 18 al 23. Uno de los jefes le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honrará a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, he observado todo esto desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo, todavía te faltan unas cosas. Vende todo cuanto tienes y distribúyelo a los pobres, y verás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste porque era muy rico. Bien, entonces tenemos aquí también, puede haber respuestas. Dios nos da la libertad de, de responder a ese llamado o no responderlo. Aquí vemos el caso de alguien que no pudo responder ese llamado por ser rico, es decir, por darle prioridad a los bienes materiales sobre el amor a los demás y el amor a Jesús. Vamos a ver también qué sucede también en los momentos difíciles. Los momentos difíciles también ponen a prueba esa respuesta de nosotros al llamado. Si alguien me ayuda con Juan 6 versículo 66. Sí, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y y ya no andaban con él. Entonces, Jesús acaba de dar un discurso fuerte, complicado de entender, escandaloso, y pues la respuesta de algunos de ellos es hacerse a un lado. Entonces, bueno, vemos aquí cómo podemos nosotros responder cuando recibimos ese llamado. Ahora que los que respondemos que sí a ese llamado, bueno, ¿cuáles son
esas razones, por qué estamos dispuestos a responder ese llamado. Y vamos a ver qué nos dice Juan, capítulo 1 versículo 38. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te quedas? Bueno, entonces vemos a Jesús como nuestro maestro. Es, en estos tiempos de Jesús, los maestros pues eran personas respetadas, sabias, que daban ejemplo y enseñaban, pero los maestros eran los que decidían quiénes eran sus discípulos. En el caso de Jesús, Jesús puede o no hacer la invitación, pero el que decide seguirlo o no, pues es el discípulo, es su propio discípulo. Entonces, aquí vemos cómo Jesús empieza a llamar la atención y lo ven a él como maestro y esa es una de las razones por las que lo empiezan a seguir. Entonces, vamos a ver también qué nos dice Juan en capítulo 14 versículo 6. Respondió Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús así nos responde. Él es el camino, la verdad y la vida. Eh, Recordemos que Juan pues es un evangelio que se centra en presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios y lo presenta de diversas formas. En este caso, Juan está haciendo énfasis en este texto en tres aspectos de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. De hecho, esta palabra del camino era, no sé si lo sabían o no, pero las primeras comunidades cristianas, antes de que se les conociera como cristianos, a todos ellos se les decía, el grupo o el movimiento que ellos formaban, les decían el camino. Así se les conocía antes de que se les conociera como cristianos. Entonces vamos a ver qué nos dice Hechos, capítulo 18 versículos del 25 al 26. ¿Alguien que ya tenga lista la lectura? Lo habían instruido en el camino del Señor y exponían con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo, pues, se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Bueno, entonces, esta palabra camino era como identificaban a los primeros seguidores de Jesús, las primeras comunidades, ya que estaban formando los apóstoles. ¿Cuál es el sentido global del seguimiento? Bueno, en este sentido, ¿qué significa para nosotros este seguimiento? En primer lugar, es un acto de fe. Es un acto de fe en el que decidimos obedecer y unirnos a Jesús. Y es un obedecer que viene del convencimiento, que viene del amor, que viene del entendimiento del mensaje. Entonces, no es un obedecer de sumisión, sino es un obedecer de voluntario, con fe y con amor, a obedecer todas las enseñanzas de Jesús. Este seguimiento también nos llama a recorrer el camino de Jesús. Como ya hemos visto, el camino de Jesús no fue fácil. Desde su nacimiento, él vivió en la humildad, vivió entre los pobres,
vivió entre los marginados y en constante conflicto con los valores terrenales, los valores del poder, los valores del dinero. Entonces, hay que aceptar también recorrer ese camino. Es uno de los compromisos que tenemos que hacer. Tenemos que aceptar también y entender que con Jesús el reino de Dios ya está presente. A lo mejor no está pleno, pero es nuestro trabajo, eh, es nuestra responsabilidad trabajar junto con Él para hacer presente el reino de Dios, empezando por nosotros mismos y los que están a nuestro alrededor. Y no olvidar también que viene la parte de la muerte y de la pasión de Jesús. Entonces, Jesús no nos llama precisamente a sufrir una pasión como Él, algunos tal vez sí, no a todos, pero lo que sí nos llama a hacer es asociarnos con esa cruz, entender que en esta vida a veces vamos a sufrir por seguir su camino y tenemos que seguir fieles a esto sin importar lo doloroso que pueda ser en ciertos momentos. Y bueno, en Lucas, si alguien me ayuda a leer Lucas 9 23 al 24 para darle conclusión a esto. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la salvará. Entonces, pues es muy claro el mensaje, ¿no? O sea, es aceptar también esa cruz que en determinado momento vamos a estar cargando en nuestras vidas. Y bueno, hay 7 exigencias que nos da el seguimiento de Jesús. Este, como vamos a ver más adelante, pues no solo son exigencias, también hay recompensas, pero primero vamos a ver cuáles son esas exigencias del seguimiento de Jesús. La primera es la fe. Jesús nos pide fe. ¿Y fe en qué? Pues en creer y en aceptar que Jesús es Cristo y que es el Hijo de Dios, recordando que Cristo significa el ungido. Entonces es la persona que había sido anunciada desde el Antiguo Testamento. De hecho, en nuestro credo, cuando rezamos el credo, pues es parte de lo que decimos. Y bueno, aceptar y creer que Jesús es Cristo y el Hijo de Dios. Y sobre todo, escuchar y practicar su palabra y hacer su voluntad. Entonces tenemos que ser asiduos, escuchas y practicantes de la palabra de Dios para poder hacer su voluntad. Él nos habla a través de su Biblia, Él nos habla a través de la Biblia. Todos los días podemos entrar en conversación con Él para poder, y tenemos que aprender a escucharlo y poner en práctica lo que Él quiere de nosotros. La segunda exigencia es el amor y la unidad. Lo que Jesús quiere de nosotros es ese amor que le tenemos a Él, que se vea expresado en un amor hacia los demás, especialmente a los marginados y a los más necesitados. Es muy claro el Evangelio que para nuestra salvación lo que nos van a medir es qué tanto hemos amado a las personas con las que nos encontramos día a día. ¿Qué tanto las hemos amado? ¿Qué tanto las hemos ayudado? ¿Qué tanto hacemos por ellos? Entonces, las obras y la solidaridad con los demás es lo más importante. Y bueno, vivir en unidad. Vivir en unidad, recordemos que vivimos en una iglesia y como parte de la iglesia no podemos estar aislados unos de otros. Cuando estamos unidos, nos amamos y cuidamos uno del otro. Vamos a ver qué nos dice Juan 17:21, por favor. Que todos sean uno,
como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, que Jesús hace una oración al Padre pidiendo unidad. Él quiere que seamos uno y bueno, pues hay que reflexionar si realmente estamos como cristianos poniendo de nuestra parte para ser uno solo como Jesús quiere que seamos y como Él le suplica al Padre que así seamos. De las exigencias, las demás exigencias, bueno, pues tenemos la igualdad y el servicio mutuo. Eh, Hay muchos ejemplos en el Evangelio de cómo Jesús nos pide ser servidores de los demás y ponernos al último. En particular, vamos a leer este texto de Juan 13 12 al 17. ¿Alguien que quiera participar, por favor, con este texto? Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón o el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. Pues no hay mucho que agregar, es muy claro el texto. Y bueno, para reflexionar. La vida en oración, la vida de oración. Eh, el seguimiento de Jesús implica una relación personal con Él que se da de manera particular en la oración. Jesús nos muestra la importancia de la oración, Él siendo el Hijo de Dios, Él siendo Dios. Para Él es muy importante esa oración para estar en comunicación con su Padre. Entonces, muchos ejemplos tenemos en los evangelios. Vamos a leer este en particular, Lucas 5 del 15 al 16. Su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Oración, oración. Cultivemos mucho esta capacidad de entrar en relación con Dios. Otra de las exigencias es el dejarlo todo. Estas exigencias vamos a platicarlos un poquito más a fondo porque a veces son confusas y a veces no las entendemos. Entonces vamos a desmenuzarlas un poco y aclarar un poquito este mensaje que a veces puede ser confuso, sobre todo porque a veces nos pide incluso dejar los lazos familiares. Y bueno, cuando Jesús nos dice que hay que dejarlo todo, incluso a padre y madre, no significa que debamos romper nuestros lazos familiares, sino simplemente lo que nos quiere decir es que esos lazos familiares, cuando son un obstáculo para poder ser fieles y responder a Dios, es cuando hay que romperlos. Eso sí, sí los podemos romper porque no nos permiten ser, atender el llamado de Dios, ¿sí? Obviamente, pues siempre vamos a querer mantener esos lazos y se vale luchar por ellos, pero siempre y cuando no nos alejen de Dios. Entonces, a eso se refiere el Evangelio. Cuando el Evangelio nos dice que hay que desprendernos de nuestros bienes y renunciar a las riquezas,
Pues es una renuncia más bien a poner los bienes materiales por encima de todo lo demás. Cuando nosotros ponemos esos bienes materiales por encima de todo, pues es muy difícil para nosotros desprendernos de ellos y eso nos aleja del verdadero amor y, por ejemplo, nos va a costar mucho trabajo poder compartir con los demás. Cuando nosotros entendemos que estos bienes pues son solamente bienes materiales y no es lo más importante, pues nunca vamos a tener problema para compartir estos bienes cuando sea necesario. No quiere decir que no los tengamos, simplemente tenemos que estar abiertos, dispuestos y entender que esos bienes materiales no es lo más importante, es algo que hemos recibido por gracia de Dios y también por gracia de Dios debemos estar dispuestos a dejarlos atrás y compartirlos con quienes haga falta. Ese es el significado. Y también dejarlo todo, incluso la propia vida, significa, no significa que necesariamente que tenemos que ser mártires. Lo que significa es que estemos dispuestos a dar ese amor que nos pide Dios, poderlo dar por los que nos rodean, por nuestra familia, por nuestros hermanos. Entonces, dar la propia vida significa es dar todo nuestro amor, entregarnos completamente a Dios y a los hermanos. Eso significa dar la propia vida o dejar la vida, entregarnos por completo a Dios y a nuestros hermanos. Otra de las exigencias es correr el riesgo de Jesús. Jesús sabía en todo momento que cada acción, cada palabra que él decía estaba molestando a los poderosos de su época y que eso eventualmente le iba a traer la muerte y el sufrimiento. Y él, a pesar de eso, pues él sigue con su misión y con su plan. Entonces, estemos dispuestos también nosotros a seguir ese camino que Dios nos ha planteado a nosotros, a pesar de los riesgos y a pesar de que ese camino a veces nos haga entrar en conflicto con otras personas, tengamos que ser valientes para defender las verdades y defender lo que nosotros creemos. Eso implica a veces entrar en conflicto con los demás y ser rechazado. Vamos a leer estos dos textos, por favor. Marcos 8, del 34 al 35, y Marcos 10, del 38 al 39. Aquí está, Bien. de la Biblia latinoamericana. El que quiera seguirme, tome su cruz. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí, por el Evangelio, lo salvará. Gracias. Y ahora la siguiente, 10, Marcos 10, 38 al 39. Marcos 10, déjenme ver si está. Aquí está. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos contestaron, sí podemos. Jesús les dijo, pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Bueno, ¿Continúo? no, hasta ahí está bien. Gracias. Y bueno, esto es lo que implica el seguimiento de Jesús. A veces tener que cargar esa cruz, a veces tener que beber ese cáliz y ser bautizados con sangre como él fue. Y bueno, lo más importante yo creo que de estas 7 exigencias, yo creo que es la conversión. Tenemos que vivir en una permanente conversión. No somos
somos hombres pecadores, fallamos, pero tenemos que estar convencidos de que seguir a Jesús implica convertirse. La conversión no es fácil, implica, implica primero un reconocimiento de lo que está mal y luego el deseo de cambiar eso que no nos gusta, eso que está mal dentro de nosotros. A veces son luchas difíciles, a veces son luchas muy largas, pero tiene que ser esta conversión de manera permanente. La conversión no es una sola vez y se acabó. La conversión no viene nada más en ciertos momentos, sino que tiene que ser algo diario, algo constante. Vamos a leer Marcos 1:15, por favor. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Así empieza Marcos, su evangelio. Es muy claro, Marcos, en la palabra de la conversión. Y bueno, pues ya pronto vamos a empezar a vivir nuestra cuaresma. Esta la vivimos en cada año litúrgico y es el tiempo por excelencia de la conversión. Entonces, entendamos la cuaresma precisamente como eso, un momento de conversión, porque si esta conversión es real, vamos a poder vivir un encuentro muy cercano con Jesús en su Pascua. Entonces, aprovechemos ahora la cuaresma que viene para trabajar en nuestra conversión personal. ¿Dudas hasta aquí? Bien, pues ahora dejemos de hablar de las exigencias y vamos a hablar de las promesas para los que siguen el camino de Jesús, aceptan este llamado y aceptan este seguimiento. Pues Jesús nos promete y son palabras que vienen en la Biblia varias cosas y que por estas cosas pues vale la pena todo. Primera promesa, la presencia permanente de Jesús entre nosotros. Si alguien me ayuda a leer Mateo 28:20. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y así concluye prácticamente Mateo su evangelio con este versículo, esta promesa de Jesús, mientras Él está ascendiendo en cuerpo y alma al cielo junto con su Padre. Él nos promete que estará con nosotros siempre, siempre, siempre. Entonces, aunque a veces no lo veamos, pues Él está siempre con nosotros, e incluso los momentos difíciles, los momentos complicados, Él está siempre ahí y hay que tener fe y que esa fe nos dé esperanza en poder contar siempre con su presencia. La otra promesa es el 100 por 1. Vamos a leer esta Marcos 10:28 al 31. Alguien que ya Pues tenga voy yo listo. otra vez. Así, sin problema, adelante. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedarán sin recompensa. Pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos,
y los que ahora son últimos serán primeros. Bueno, pues este es el mensaje de esperanza, ¿no? Este es el mensaje de esperanza de que vamos a recibir el ciento por uno de todo lo que hagamos, por todos los sacrificios que hagamos por Jesús. Él los toma en cuenta y lo vamos a recibir en la vida eterna, esta recompensa. Y bueno, participar de su gloria. Vamos a leer estos dos textos, Juan 17:24 y Lucas 10:20. Padre, deseo que los que tú me has dado estén conmigo, estén también conmigo allí donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Y ahora Lucas, por favor. Sin embargo, alégrense, no porque los espíritus se sometan a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, los nombres de sus discípulos están escritos en el cielo. Entonces, pues bueno, esta es la recompensa mayor, poder estar participando con Dios eternamente en su presencia al momento de nuestra muerte. Y pues bueno, creo que queda claro estas promesas de Jesús que nos comparte por medio de su palabra, por medio de sus evangelios, para todos los que decidimos ser sus discípulos. Y bueno, ya por último, para cerrar este tema, la última parte nos propone un ejemplo de seguimiento de Jesús, el modelo del seguimiento de Jesús en María, el prototipo de los discípulos de Jesús. Ayúdenme a leer estos dos textos de Lucas, por favor. Primero, capítulo 8, versículos del 19 al 21, y luego capítulo 11, del 27 al 28. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ujú. Y ahora, capítulo 11, 27 al 28. Estaba él hablando así cuando una mujer de entre la gente dijo en voz alta: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él le dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bueno, aquí, gracias por las lecturas. Lo importante de María no es que ella haya sido quien haya llevado en su vientre a Jesús, ella haya sido la elegida para llevar a Jesús en su vientre. Lo importante de María y que estos dos textos nos tratan de resaltar es que, en primer lugar, María escucha ese llamado, responde a ese llamado y pone en práctica lo que implica ese llamado. Entonces, estos dos textos nos ponen a María como ejemplo, no por haber sido ella elegida, sino simplemente por cómo ella responde, escuchando ese llamado, aceptándolo y practicándolo. Esas yo creo que son las tres claves que podemos encontrar en María. Escuchar, aceptar y practicar.
Entonces, creo que estos son los tres mensajes que nos dan estos dos textos en cuanto al ejemplo, en cuanto a María como ejemplo para nosotros de ser discípulos de Jesús. Vamos a ver las características de María, también igual con lecturas de los evangelios. Como es obvio, pues casi todas las lecturas en relación a María, pues las vamos a encontrar principalmente en Lucas. Entonces aquí tenemos cuatro textos de Lucas y agradeceré que me ayuden a irlos leyendo, por favor. Lucas 2:19. Ujú. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Muy bien, el siguiente. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Muy bien, siguiente. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Ujú. Y el último, por favor. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, proclama mi alma la grandeza del Señor. Ay, sí. Bueno, el punto aquí es el camino que nos están mostrando estos textos. Oración, meditación con el corazón de María. El, el, el aceptar el llamado, escuchar ese llamado y aceptarlo. Y luego ponerlo en práctica, lo que implica ese llamado. Lo primero que hizo después de saber que iba a ser la madre de Dios es ir a ayudar a su madre Isabel, perdón, a su prima Isabel. Lo primero que hace después de recibir ese llamado. Entonces, cuando recibimos ese llamado, luego queremos ponernos en acción. Y bueno, pues vemos que estuvo con su prima Isabel durante estos 3 meses. Entonces nos plantea aquí el libro este camino de imitación a María, oración, aceptación del llamado y ponerlo en práctica. La Virgen orante. En varios textos podemos aprender de María el ejemplo de la oración. Lo vemos en el pasaje de la Anunciación. Vamos, si me ayudan a leer otra vez, o bueno, más bien Lucas 1:46 al 54. Dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes, el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los portentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Bien, pues esta parte, este texto del Evangelio es la que conocemos como el Magnificat.
Es la respuesta de María al saludo de Isabel en el momento en que Isabel siente la alegría de Juan que tiene en el vientre al recibir el saludo de María. Y esta es la respuesta de María al saludo de Isabel, el Magnificat. Este Magnificat es prácticamente como si fuera una oración, un salmo de María, y que bueno, los que tienen la costumbre de hacer la liturgia de las horas en las vísperas, pues es lo que hacemos, es lo que se hace en la liturgia de las horas durante las vísperas, el rezar el Magnificat. Y bueno, un texto más, Hechos 1 al 14. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bien, entonces está María acompañando a los primeros discípulos y nos dicen lo fuerte y lo importante que era para estas primeras comunidades el estar unidos y en oración. Y como dice ahí, íntimamente unidos. Era una unión entre todos ellos, encabezados por los apóstoles y por María, una unión que se daba en la oración, esta unión de las primeras comunidades. Otro aspecto de María es María como madre. Esta maternidad de María es una muestra de un ejemplo de lo que debe ser la fe y la obediencia a la voluntad de Dios. María es madre de Dios por su fe y por su obediencia. Entonces, estos aspectos de María como madre, pues son los que nos sirven como ejemplo a nosotros como discípulos, esa fe y esa obediencia a la voluntad de Dios. Y pues bueno, tenemos este pasaje de Juan ya muy conocido y pues vamos a leerlo con atención. Juan 19 del 25 al 27. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Bueno, el acompañamiento de María, pues es muy claro para todos nosotros, para toda la iglesia. Jesús nos entrega a su madre para que esté acompañándonos, en este caso en momentos dolorosos. Ahí está presente junto con nosotros María en todo momento. Entonces, aparte de intercesora por nosotros ante Dios, pues tenemos el acompañamiento de una madre que nos cuida como como sus hijos y a la que podemos acudir en los momentos más dolorosos. Y por último, en cuanto a qué podemos aprenderle a María como discípulos, es la Virgen oferente, es decir, aquella que ofrece y da ofrendas a Dios. En este caso, pues las ofrendas que presenta María a Dios, pues es todo el sufrimiento con que ella ve esta pasión de su hijo. Y pues bueno, ella también es una discípula de su propio hijo. No, yo me imagino a María como madre durante la infancia de Jesús, pues esa relación que había entre ellos dos
pues ya desde ahí yo me imagino que la misma María era ya una discípula de su propio hijo, ¿no? Desde que este era un niño y cómo fue creciendo y todo eso. Entonces, vamos a leer ya para concluir este tema, esta, este texto de Lucas, que también es un texto que leemos todos los días en la liturgia de las horas, pero en los laudes. A ver si quién me ayuda con este texto. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre está destinada para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. A ti una espada te atravesará el alma, a fin de que quede al descubierto las intenciones de muchos corazones. Así es. Entonces, bueno, Simeón en el templo, al ver a Jesús, se alegra de haber encontrado al niño, pero también le anuncia a María algo que muy probablemente ella ya sabía, que pues una espada atravesará su corazón. Entonces, bueno, pues con esto terminamos el tema del día de hoy. Fue un tema cortito, pero pues el objetivo era ese, entendernos nosotros como discípulos de Jesús, qué implica ser discípulos de Jesús, qué implica ser cristianos y pues a lo mejor llevarnos una reflexión de por qué queremos ser discípulos, por qué estamos aceptando ser discípulos de Jesús. Muchas gracias. ¿Algún duda o comentario de la clase? A mí nada más que están haciendo algún arreglo en una casa de junto y se oye mucho ruido. No sé si lo perciben, No, ¿no? no, Bueno, no soy una. eh, durante la lección, la clase, se escuchó muchas veces la palabra aceptar. Ok. Es una palabra fuerte, fuerte, y hablo por mí. No es conformarse, no es resignarse, es una palabra muy fuerte que pues se origina, lo primero que la motiva, la causa es obedecer y luego estar convencidos, convencer, para poder llevar a cabo esta misión. Es escuchar primero, aceptar y luego ponerlo en práctica. Pero es una palabra fuerte, fuerte, aceptar, la aceptación. Repito, no es conformarse, no es resignarse, no es como decimos a veces, ya que, no, Sí, claro. Ujú. es una palabra fuerte, la acción, estar convencidos, convencidos. No es forzado, debe ser natural, debe ser sincero, Ujú. No como resignación. Ujú. exactamente. Sí, sí, sí me expliqué. Sí, muy bien. Gracias por la aportación. Bueno, eso sería todo por hoy. No sé cómo van con su trabajo, con sus cuestionarios. ¿Alguien que quiera decirnos cómo va? ¿Van retrasados? ¿Más A, o menos? a la mitad. ¿A la mitad? Como a la mitad, sí. Ok, ok. Es correcto. Falta mucho. Bueno, miren, les voy a adelantar un poquito fechas. Más o menos estaba haciendo cuentas, nos van a faltar unas 8 clases a partir de hoy para terminar el curso. Y bueno, también se atraviesa por ahí las vacaciones de Semana Santa, las 2 semanas de vacaciones de Semana Santa. Antes de Semana Santa, nuestra última clase, antes de las vacaciones, nuestra última clase va a ser el 8 de marzo. Eh, por razones de trabajo, yo voy a estar fuera 3 semanas
y esas 2 semanas de vacaciones en realidad se van a hacer casi 5 semanas. Entonces, en relación a los trabajos y a las tareas, pues yo les voy a pedir que se pongan al corriente durante ese periodo que no nos vamos a estar viendo para clases. ¿Sí? Entonces, nos quedan todavía unas 3 clases más antes del receso. Y después de ese receso vamos a tener prácticamente 5 semanas sin vernos. Entonces, les pido por favor que, este, que aprovechen esos momentos para trabajar A ver, creo que tengo mal. La Semana Santa, a ver, es en abril, es la semana del 14 de abril. No, tengo algo mal aquí en mis fechas. Déjenme, yo les comparto más tarde, en concreto, cuáles son las fechas que van a ser las vacaciones y lo que van a ser la Semana Santa y el tiempo que voy a estar yo fuera. Pero parece ser que sí va a haber, ahí se van a combinar. A lo mejor no van a ser 5 semanas, como les decía, a lo mejor van a ser 4 semanas las que no nos vamos a ver. Pero bueno, les confirmo yo más cercano a la fecha. Por lo pronto, nos vemos el próximo sábado. Vamos a empezar ya la unidad 4 el próximo sábado. Y pues sería todo. A menos de que ustedes tengan algún comentario, creo que hay algún mensaje en el chat. Ah, sí, igual a la mitad. Es que Patty no está en su casa y se está comunicando por chat. Este, pues bueno, sería todo, a menos de que ustedes tengan alguna duda o algún tema, reflexión. Yo pienso que hasta esta fecha, yo creo que la mayoría de la humanidad no aceptamos por completo a Jesús, Sí, porque realmente si hay un compromiso de familia, pues le damos la prioridad al compromiso, sí. o, o a ver televisión o cualquier cosa, como dijo la vez pasada, que para Jesús siempre tenemos alguna excusa. Ujú. Y Pues también, como perdón. necesitamos trabajar en la conversión. Ese es el mensaje precisamente, Altagracia. Muy bien. Oiga, también yo les iba a comentar, bueno, es que no estuve en la clase anterior, ¿verdad? Pero sí las estoy escuchando como quiera, cuando puedo. Pero les iba a comentar cuando se hizo referencia a la cuestión de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nada más les quería comentar un dato que me pareció interesante. Además de los que se comentaron en clase, hay un historiador en aquella época que se llama Flavio Josefo, que Ujú. da cuenta precisamente también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nomás aparece en la cuestión bíblica religiosa, sino también en la cuestión, en un dato histórico que es independiente de lo religioso, también consta eso. Y también en aquel momento cuando lo vi se me hizo muy interesante, ¿va? Nada más quería compartírselo. Excelente dato, sí, sí, es correcto. Y en cuanto a la veracidad histórica de la resurrección de Jesús, es correcto. Es una de las fuentes históricas fuera de la Biblia que narran o que demuestran este hecho de la resurrección. Excelente aportación. ¿Me la puede volver a mencionar, por favor? Flavio José. Y Flavio Josefo, un historiador. Y sí, yo creo que Altagracia le dio el clavo. Es la conversión, es una conversión constante porque fallamos mucho. Es natural que fallemos mucho, pero lo que debemos de ser nosotros como cristianos es esa conversión, ese hecho de reconocer que fallamos
y hacer lo que sea necesario, las veces que sea necesario y todo el tiempo que sea necesario, luchar para convertirnos, ¿verdad? Para cambiar eso que hacemos, que estamos mal. Si revisamos todas las exigencias que vimos hoy durante la clase que implica ser cristiano, pues sí, vamos a, si hacemos un censo de los que nos decimos cristianos y un censo de los que cumplimos las exigencias, pues sí quedamos muchos fuera, ¿no? El número se reduce muchísimo comparados entre los que decimos que somos cristianos de palabra y los que realmente somos cristianos por cumplir esas exigencias que implica ser cristiano. Entonces, esa es la reflexión, eso es precisamente lo que ustedes se tienen que llevar y eso es precisamente lo que nosotros debemos de transmitir a nuestras familias y a las personas que viven a nuestro alrededor, las que nos encontramos en el trabajo, en todos los medios donde nos desenvolvemos, tenemos que llevar ese mensaje. Excelente. En la actualidad, muchas parroquias tienen expuesto el Santísimo, pero realmente yo veo que no somos capaces ni de ir un rato más que de vez en cuando, como que cuando tenemos tiempo, digo, Ujú. porque me tocó ir a una santa y a una hora santa y ver que no había personas. Sí, Entonces digo, si cuando ya la misma comunidad tiene conocimiento de que va a haber una hora santa y no asiste, le digo, pues yo siento que nos falta mucho a muchas personas que nos decimos católicos, le digo, para realmente aceptar a nuestro Señor. excelente, Y sí. pues sí es muy, muy triste, que digo yo, o sea, si decimos que creemos que Él está ahí, o sea, cómo no somos capaces de irlo a visitar en lugar de quedarnos viendo un programa de televisión o el celular, cualquier cosa, ¿verdad? Yo sí siento que nos falta aún y que pienso yo que decimos algunas veces que las personas que estuvieron cuando Jesús estuvo en esos momentos que lo crucificaron y todo, o sea, yo me acuerdo cuando yo era más niña, decía yo de que yo no hubiera hecho eso, pero Ujú. realmente ahorita en la vida actual yo creo que lo hacemos y conscientes de que pues está. Sí, 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 pero falta ahí ese encuentro también, ¿no? Cuando sucede ese encuentro, pues es algo que se da de manera natural y espontánea y es algo que se vuelve una necesidad, pero tiene que ocurrir ese encuentro primero, entonces, pero ese encuentro no todos lo tienen porque Jesús se acerca, sino más bien uno tiene que acercarse a Jesús para que se dé ese encuentro, entonces, pues bueno, hay que trabajar mucho y hay que cumplir con nuestra parte para que los demás también lo entiendan y lo vean y lo experimenten y lo vivan. Así es. Pues muchas gracias por su asistencia. Espero que nos llevemos mucho para reflexionar de esta clase. Vamos a despedirnos de Dios con un Padre Nuestro y un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.